Tradicionalmente, la forma más habitual en la que los muertos se comunican con nosotros es a través de los sueños. En este contexto vistos como una especie de limbo, de un umbral que nos permite acceder a otros planos de existencia. Los mitos hebreos, especialmente los vertidos en el Talmud, relacionan a los sueños con la muerte. Y más aún, conciben al sueño como una especie de preparación para la muerte. El Sefer Hasidim, uno de los libros prohibidos que más y mejor se esparció por los mitos bíblicos, recurre a los sueños con personas muertas para responder un gran número de interrogantes. Nadie puede sostener que los muertos, al menos en el terreno bíblico, son tímidos en sus apariciones. No solo se presentan en sueños, sino que reclaman distintas cuestiones que luego pasarían a integrar los ritos funerarios más conocidos del mundo, dando como resultado a un motivo central en el folclore de todas las latitudes: el muerto agradecido, grateful dead. Es así que la habilidad de los muertos para comunicarse con los vivos a través de los sueños ha sido aceptada por casi todas las culturas antiguas. Las relaciones humanas, especialmente las familiares, no sufren un corte abrupto después de la muerte. Por el contrario, poseen una continuidad que se perpetúa en los sueños. Esta idea tal vez expresa las primeras nociones de la humanidad acerca de la muerte, anteriores al concepto de Dios, y donde los espíritus de nuestros ancestros podían comunicarse e incluso intervenir en los asuntos mundanos. La mayoría de las tradiciones espirituales alrededor del mundo aceptan que el contacto en sueños con personas muertas puede ser algo positivo y hasta beneficioso para ambas partes. Ver a una persona muerta en sueños, hablar con ella, es aceptado como uno de los sueños más poderosos y significativos que podemos experimentar. Cualquiera que lo haya vivido puede dar cuenta de esto sin mayores polémicas. En los mitos griegos, en cambio, este tipo de comunicaciones era visto de otra forma. Los sueños no se tienen, se reciben como regalo de los dioses. La mayoría de los muertos que aparecen en sueños son vistos como sombras, ecos, dobles que habitan en el inframundo, o Hades, y que se manifiestan únicamente para dejar testimonio de su descontento. Los óbitos agradecidos son, en rigor a la verdad, bastante escasos. La mayoría de los muertos que aparecen en sueños lo hacen para solicitar ayuda, repartir advertencias, profecías, o emitir algún consejo. Tampoco debemos pensar que las culturas antiguas asumían estas cuestiones con total normalidad. Los griegos, romanos y hebreos debatieron acaloradamente acerca de la autenticidad de los sueños con personas muertas, estableciendo luego algunas pautas que nos permiten determinar si hemos experimentado un sueño real con alguien muerto o no. El verdadero escepticismo acerca de los sueños con gente muerta se esparció con la llegada del cristianismo. San Agustín distribuyó una serie de distinciones que permitían discernir entre los sueños ordinarios, es decir, aquellos producto de nuestras fantasías, y los sueños en los que efectivamente recibimos algún tipo de comunicación con el más allá. A propósito, San Agustín reaviva la leyenda de San Ambrosio, quien fue visitado en sueños por otros dos santos, Gervasio y Protasio. Pero aclara que este don es un regalo de Dios a los hombres de fe extraordinaria, y que la gente común y corriente no puede regresar a visitar a sus seres queridos a través de los sueños. Para San Agustín, los sueños con personas muertas son simples ilusiones. Ya en la Edad Media, los teólogos cristianos establecieron la idea de que los sueños eran un territorio dudoso, incierto, probablemente gobernado por el maligno. Los sueños premonitorios, o bien aquellos en los que se presentaban personas muertas, eran admitidos como evidencia de la manifestación de Lucifer. Más adelante, los sueños con personas muertas fueron abordados desde la perspectiva del purgatorio, es decir, como evidencia de que existe una región intermedia entre el cielo y el infierno, desde la cual las almas pueden comunicarse con los vivos a través de los sueños. La gran mayoría de estas apariciones coinciden en feroces advertencias a los vivos, urgiéndolos a cambiar de hábitos para evitar ese tremendo espacio de hastio. Durante mucho tiempo, los sueños perdieron importancia hasta que la psicología los reavivó en el siglo XIX. Desde entonces se considera que todos los sueños son simbólicos, es decir, hechos del inconsciente. Dos de las obras más impresionantes al respecto son el libro de Sigmund Freud, La interpretación de los sueños, Die Traumdeutung, y el clásico de Carl Jung, De la esencia de los sueños, Von Wesen der Traume.
En este período se realizó un minucioso catálogo de sueños, es decir, de tipos de sueños para estados muy precisos de la vida, incluso aquellos cercanos a la muerte, tal como lo propuso William Barrett, quien acuñó el término sueños de agonía, deathbed dreams, para referirse a los sueños y alucinaciones que manifiestan las personas muy enfermas o al borde de la muerte. La parapsicología también realizó su aporte a la polémica al concebir la idea de comunicación post-mortem, after death communication, o ATC. De hecho, cuando una persona pierde a un ser querido, lo más probable es que experimente algún tipo de comunicación post-mortem a través de los sueños. Profundicemos un poco más en esta posibilidad. Es habitual que cuando una persona muere, sus seres queridos, familiares, amigos y pareja, experimenten sueños notablemente vívidos y realistas en los cuales se comunican con la persona muerta. Incluso puede establecerse contacto físico y comunicación telepática, es decir, sueños en los que no hablamos con la persona fallecida porque realmente no es necesario. La información fluye en ambos sentidos con total normalidad. Este tipo de sucesos es conocido como sueños de encuentro, encounter dreams, y posee cualidades que lo diferencian de los sueños ordinarios que normalmente tenemos. El primer rasgo a tener en cuenta es la sensación que el sujeto tiene al despertar. No siente que haya soñado. Más aún, está convencido de lo que ha experimentado es un encuentro real. Emitir una opinión al respecto es, quizá, temerario. Después de todo, los sueños tal vez sean una especie de puente entre planos de existencia, un umbral que va perdiendo su fuerza con el tiempo, pero que en los primeros años tras el fallecimiento de alguien que hemos querido profundamente puede transitarse en ambos sentidos con relativa facilidad. Ahora bien, repasemos los 6 tipos de sueños con personas muertas o de comunicación post-mortem. Sueños de despedida. Los sueños de despedida, farewell dreams, es decir, sueños en los que aparece alguien muerto para despedirse de nosotros, son los más habituales. Básicamente se sueña que la persona muerta llega hasta el sujeto para decir adiós. Este tipo de sueños también puede ocurrir con una persona enferma, o sea, alguien en agonía que se despide de sus seres queridos en sueños. Muchas veces, el soñador ni siquiera sabe que la persona ha muerto. Generalmente los sueños de despedida ocurren en los días siguientes al fallecimiento de la persona. Sin embargo, en muchos casos no ocurren hasta pasados muchos años. Todo depende del duelo del sujeto, de cómo está asimilando la pérdida y una serie de factores que parecen entorpecer la despedida. Más allá de todo esto, tarde o temprano este tipo de sueños ocurren, sin importar el contexto. Si nos une un lazo fuerte con la persona fallecida, es normal que se nos aparezca en sueños para decir adiós. No se trata de un tipo de sueño en el que necesariamente podamos hablar con la persona fallecida. A menudo puede aparecer del otro lado de una calle, en otra vereda, en la margen opuesta de un río, simplemente agitando la mano para despedirse. Sueños de seguridad. Los sueños de seguridad, reassurance dreams, son aquellos en los que una persona que recientemente ha muerto aparece en sueños para asegurar que todo está bien. No es infrecuente que este tipo de sueños nos muestren a personas radiantes, rejuvenecidas y felices. Sobre todo en casos en donde han fallecido tras una larga enfermedad. Aquí, en cambio, es muy probable que la persona muerta hable con el sujeto, que intente tranquilizarlo asegurándole de que está bien. Sueños de obsequio. Los sueños de obsequio, gift dreams, son aquellos en los que una persona muerta aparece en sueños para impartir algún tipo de consejo, ideas o soluciones para un problema. Este tipo de sueños no necesariamente involucran a personas que hayan muerto recientemente. El obsequio puede ser el consejo o solución de los que hablábamos antes, o incluso la sola presencia de la persona fallecida. No es inusual que se desarrollen largas conversaciones en sueños que luego serán recordadas con todo detalle al despertar. La sensación general es de paz, amor y perdón. Tampoco es infrecuente que como resultado de estos sueños obtengamos algún tipo de información privilegiada de la vida de ultratumba. Sueños de advertencia. Los sueños de advertencia, warning dreams, tal como lo sugiere su título, ocurren cuando una persona fallecida aparece en sueños para advertirnos de algún peligro concreto. No son sueños particularmente extensos. Más aún, en muchos casos se producen de forma abrupta, como si el sueño normal fuera desgarrado súbitamente. La persona fallecida aparece dentro del sueño durante un lapso muy breve, solo para efectuar la advertencia, normalmente en términos enérgicos, y luego desaparece. Es frecuente que incluso soñemos con alguna persona muerta que nos llama por teléfono para realizar esa advertencia. Sueños transicionales. Ahora bien, las personas que por edad o enfermedad están cerca de la muerte suelen experimentar este tipo de sueños con mayor frecuencia.
Es habitual que los enfermos terminales vean ángeles, o incluso a seres queridos que vienen a llevárselos. Hablamos aquí de sueños transicionales, transitional dreams, es decir, sueños que a menudo ocurren en medio de la vigilia, o bien en un estado intermedio. El sujeto puede ver e incluso hablar con sus seres queridos que han fallecido antes, y que en cierta forma se acercan para ayudarlo a cruzar el umbral de la muerte. El sujeto puede experimentar raptos de una lucidez notable, e incluso recordar con gran lujo de detalles cosas ocurridas hace muchos años. En ningún momento manifestará displacer o temor. De hecho, el miedo lógico que todos sentiremos en el umbral de la muerte se disipa durante este suceso. En estos casos es conveniente no intervenir y dejar que la experiencia transcurra en un marco de tranquilidad. Todos estos sueños con el más allá se caracterizan por una total ausencia de miedo, siquiera de la más leve inquietud por parte del soñador, salvo en el sexto tipo de sueños con personas muertas. Sueños de invasión. En los sueños de invasión dreams, todo es desagradable. El sujeto sueña con personas muertas que lo visitan para perturbarlo, atemorizarlo e incluso atacarlo si les es posible. Son pesadillas muy realistas donde se sacan a la superficie temores privados, íntimos, que el sujeto jamás confesó a nadie. Normalmente culminan con algún tipo de pesadilla de persecución. O bien con verdaderos asaltos a los sentidos, notablemente distintos a los sueños eróticos convencionales y muy cerca de situaciones forzadas, violentas, donde el sujeto se ve barrido hacia una forma de erotismo sobrenatural realmente abominable. Conviene diferenciar a estos sueños con otros en donde el sujeto experimenta visitas de criaturas no humanas del plano astral, como incubos y súcubos, por ejemplo, o formas de pensamiento, larvas, gusanos y parásitos. También conocido como Sarita en Venezuela o Cupido en Colombia, es un sencillo ritual ya algo antiguo que, hoy en día, ha ganado auge en las escuelas. Según la tradición venezolana, Sarita es el nombre del espíritu vengativo de una mujer indígena que, con ayuda del diablo, puede verlo todo y contestar a tus dudas si juegas con ella. Según el punto de vista colombiano, este juego atrae algún demonio a modo de invocación. Todo lo necesario para la práctica son 2 monedas de igual valor. Por seguridad y para mayor diversión se suele jugar en compañía. Ambas monedas son lanzadas junto a la pregunta que abre el juego, iniciada ya sea con el nombre Sarita o Cupido. ¿Puedo entrar? Hay 3 respuestas posibles. Si ambas monedas muestran cara, es un sí. Si una moneda cae en cara y la otra en cruz, es un tal vez. Si ambas monedas marcan cruz, es un no. Si la respuesta a la entrada es positiva, se te permite seguir preguntando. Una vez logres entrar, puedes consultar a las monedas cualquier cosa que se responda con aquellas 3 opciones, como ¿pasaré el examen? ¿Tendré pareja? ¿Mi madre se curará? Hay, sin embargo, cuestiones que es mejor no realizar en este juego. Preguntas como ¿puedes manifestarte? Son consideradas riesgosas, por lo que es recomendado evitarlas. Cuando sientas que tus dudas han sido satisfechas, hay una forma de terminar el juego. Debes hacer una última pregunta, alegando el nombre de lo invocado como al principio. ¿Puedo salir? Terminar es una de las razones más fuertes por la que el ritual se debe hacer en compañía. Cuando corre tu turno, solo tienes 3 oportunidades para lanzar las monedas y esperar a que la respuesta sea afirmativa. Si se te es negada la salida 3 veces, puedes dejar que tus compañeros continúen sus preguntas hasta que se repita tu turno. Pero si estás solo, no hay marcha atrás. Quedas atrapado. Se dice que cuando esto sucede, el espíritu de Sarita o el demonio atraído por Cupido te convertirá en su blanco. Por el resto de tus días, que ya no serían muchos, el invocado te seguirá y atormentará hasta destrozar tu mente, pudiendo llevarte así al suicidio o sencillamente bañándote de una mala suerte que sembrará tu final. Si tuviste la dicha de salir del juego, el último paso es deshacerte de las monedas. Hay quienes dicen que, al igual que un tablero de Ouija, estas siempre volverán a su dueño original y traerán la desgracia. Es por eso que debes tener cuidado, pues quien juega con el diablo nunca sale ileso. Por fin despertaste, me estaba empezando a aburrir, dijo con tono burlón mientras jugaba con una jeringuilla. ¿Quién eres? ¿Por qué estoy aquí? El hombre intentó moverse, pero al instante se dio cuenta de que estaba atado a una silla. Por favor, suéltame, dijo mientras intentaba librarse de las cuerdas. Da igual quién sea, al fin y al cabo no tenemos tiempo para conocernos. Se acercó a él y le empezó a secar las lágrimas.
No te preocupes, no se lo diré a la policía ni a nadie, te lo juro, solo déjame salir de aquí. El hombre empezó a reírse, y se alejó dando algunos pasos hacia atrás. ¿Crees que te harían caso? Eres indigente, nadie te hará caso, dirán que te has drogado porque al fin y al cabo es lo único que haces, ¿cómo lo sabes? Dijo con inquietud. Te he estado vigilando, y he estado preguntando por ahí porque al fin y al cabo los indigentes os dejáis sobornar por poco y acabáis contando la biografía entera. ¿No sabías que un día dijiste que un ovni te había abducido? El hombre no pudo evitar sacar una carcajada. ¿Qué me vas a hacerme? Dijo mientras le recorría un escalofrío por todo el cuerpo. Es mejor no saberlo, ¿no crees? Lo único que te puedo decir es que no te dolerá, y tienes mucha suerte, a la mayoría suelo transformarlo sin anestesia, dijo alegremente. Te voy a dejar 5 minutos, tengo que preparar mis materiales. Cuando el hombre salió por la puerta, el indigente no pudo evitar analizar si había alguna forma de escapar. El cuarto era iluminado solo por una bombilla. Era la típica habitación de 4 paredes blancas sin ninguna mancha y completamente vacía. Al mirar debajo para ver si encontraba algún utensilio vio una mancha de sangre, y al intentar inclinarse para ver si había algo, encontró algunas manchas diminutas más. Se volvió a su postura y giró la cabeza hacia atrás viendo algo aterrorizante, no pudo evitar gritar. El hombre con la jeringuilla entró a la habitación. Vaya, veo que ya lo has descubierto, ¿a qué es hermoso? Dijo con un tono romántico. ¿Estás loco? Ayuda, ayuda. El indigente empezaba a sollozar y gritar cada vez más alto y fuerte. El hombre se acercó a él y lo único que hizo fue ponerle la jeringuilla en el cuello, mientras le susurraba al indigente, ya pasó, espero que hayas aprovechado bien tus últimos minutos de vida. ¿No has parado de ver el video, Mike? ¿Estás seguro que no quieres un café? Ya son casi las 9 de la noche, dijo la policía con ímpetu. ¿Habéis descubierto ya el lugar donde se desarrolló el video? Dijo mientras la miraba fijamente. Estamos trabajando en ello, respondió a su mirada. De aquí nadie se va hasta que no se descubra por lo menos el lugar donde se grabó esto. Díselo al equipo, Sara, si alguien se quiere ir está despedido, dijo mientras reproducía de nuevo el vídeo. Sara se quedó y preguntó en voz alta, ¿qué habrá visto el indigente cuando miró hacia atrás? Dijo esperando una respuesta por parte de Mike. No se ve bien, el problema es que dijo que ya había hecho eso antes. ¿Cuántos indigentes habrá matado? Paró el vídeo. Sara se quedó mirando la parte del vídeo que paró Mike. ¿Crees que está jugando con nosotros, la policía? Creo que sí, porque si no nos hubiera mandado el vídeo el propio asesino. Debe tener muy claro que nunca le vamos a pillar para enviar ese vídeo, o simplemente quiere ser capturado. Mientras ambos se quedaron pensando unos segundos, un miembro del equipo entró a la habitación y exclamó, hemos encontrado el lugar. Está no muy lejos de aquí. Mike se levantó rápidamente cogiendo su abrigo y su revólver. Avisad a los demás, y a los investigadores del crimen. Mike bajó por las escaleras mientras su equipo se preparaba. Se montaron en el coche y llegaron a una casa bastante vieja, quizás incluso hasta abandonada. Esta es la zona pobre de la ciudad, ¿no? Dijo uno de su equipo preparando el revólver. Mike se acercó al portal del edificio, y abrió la puerta con una patada. Sí, preparad las pistolas, el asesino puede estar armado. Sandra, recuerda avisar a los investigadores en cuanto el edificio esté revisado y seguro, estar atentos a los signos y si oís un ruido iremos en grupo, nadie se puede separar, solo nos dividiremos de 2 en 2 cuando yo os avise. ¿Os ha quedado claro? Los demás asintieron sin mera importancia, y al estar todos preparados entraron al edificio siguiendo a Mike. Revisaron los 2 primeros pisos, y no encontraron nada interesante. Las paredes estaban sucias y con un simple empujón podías derrumbarlas. También había algunos muebles esparcidos por el suelo. Les quedaba un último piso, el sótano. La puerta estaba sellada con un candado. Mike al verlo simplemente disparó y mandó a Sara un gesto para protegerle si había alguien dentro de la habitación. Mike firmemente la abrió y un resplandor de luz llegaron a sus ojos. Es la habitación del video, exclamó Sara mientras entraba a la habitación, pero de repente un olor que inundó la casa en segundos hizo que Sara se detuviera antes de entrar y tuviera ganas de vomitar. Mike sigilosamente se acercó a ella y la ayudó a salir de la habitación dejándola con sus otros compañeros. Ayudadla a salir afuera a tomar un respiro. 2 de sus compañeros subieron por las escaleras sosteniendo a Sara, mientras los otros 3 se quedaban a investigar un poco la escena.
Se acercaba el cumpleaños de mi hermano, vino mi tía y mi primo, mi tía dijo que mi tío y mi prima debieron retrasarse, no le dimos mucha importancia y empezamos a decorar la sala para el cumpleaños, pues trajeron muchos decorativos para la fiesta. En mi opinión exageraron la situación pero no podían hacer más nada, ya habían pagado. Mi primo nunca se sentaba en la mesa a comer con la familia, comía en la habitación donde se quedó, era muy raro, por decirlo así, ya que en las noches que se quedó en la casa, se escuchaban ruidos raros desde su cuarto. Los días pasaron y el día de la fiesta llegó, todos esperaron a mi hermano en la casa, pues él trabaja hasta las 6 de la tarde, cuando llegó todos gritaron sorpresa, pero algo pasó en su trabajo, estaba triste cuando llegó, pero igual seguimos con la fiesta, todos estaban en la sala celebrando, excepto mi primo que estaba en el baño, cuando pasé por el pasillo en donde estaba el baño y mi cuarto, ya que iba a buscar unas cosas, mi primo me susurró. Oye, ¿quieres ver el juego que me enseñaron? Yo, con curiosidad, le pregunté. ¿Cómo se llama? El juego de las sonrisas, ¿vale? ¿Cómo se juega? Eso no importa ahora, ¿quieres jugar o no? De acuerdo. Qué bien, tenemos más jugadores. Sígueme. Me llevó a su cuarto, donde estaba mi hermana pequeña esperando, mi primo dijo. Para jugar, hay que vendarse la boca y hacer lo que el anfitrión haga, ¿quedó claro? ¿Cómo que el anfitrión? El anfitrión es el que los invitó a jugar, en este caso soy yo. Después de que los tres nos vendáramos, él se quitó la venda y buscó algo que escondía en una caja debajo de la cama. ¿Qué buscas? Pregunté yo. Oh, ya lo verás. Dijo con una voz macabra. De la caja sacó un cuchillo muy afilado, yo me asusté mucho, pues muchos pueden dudar el por qué un niño de 10 años tendría un cuchillo debajo de su cama, yo le dije. Oye, ¿por qué tienes ese cuchillo? Dámelo, que te harás daño. Cuando le fui a quitar el cuchillo me empujó con mucha fuerza, tanto así que me quedé sin aire. Él gritó. No hemos empezado y ya quieres desobedecerme. Recuerda, tú quisiste jugar, ahora seguirás mi juego. A juzgar por el sonido de la fiesta, nadie habrá oído lo que pasaba en el cuarto. Desde el piso pude ver una imagen que me seguirá por el resto de mi vida. Mi primo puso una sonrisa psicópata y se cortó la boca de una forma en que la sonrisa le llegaba a las orejas, después de eso dijo. Vamos pequeña, tú sigues. Él se acercaba muy lento a mi hermana pero lo impedí poniendo el pie, ella no sabía lo que pasaba, pues tenía 4 años. Cuando se cayó me intentó apuñalar en la pierna, pero me levanté antes que lo hiciera, él me gritó. ¿Qué rayos haces? Debemos seguir con el juego. Desde el piso él me lanzó el cuchillo, dándome en la espalda, me caí y le dije a mi hermana. Corre y trae a mis padres. Ella se fue lo más rápido que pudo, mientras yo estaba en el suelo pude sentir cómo mi primo me sacaba el cuchillo de la espalda. Qué mal que pasó esto, hubiera sido mejor que me hubieras hecho caso. Dijo con voz burlona. Me volteó y dijo. Ay, a esta carita le falta una sonrisa, esa es la razón del juego, ponerte una puta sonrisa. Aproveché que estaba hablando y le di un golpe en la cara. Mi sonrisa nueva. Gritó con una voz de dolor. Mientras él estaba en el piso por el golpe, yo corrí a la sala con toda mi velocidad, pero cuando volteó, él ya estaba detrás de mí, corriendo a una velocidad sobrehumana. Cuando estaba cerca de la puerta en donde estaba la fiesta, él me da un golpe muy fuerte en la cabeza, quedando inconsciente. Al despertar veo a mis padres y a mi hermano al frente mío, miro a mi alrededor y me doy cuenta que estoy en un hospital, traté de hablar, pero no podía debido a que tenía una venda que me tapaba de la nariz a la barbilla. ¿Cuándo se curará? Dijo mi mamá muy preocupada. En una semana, señora. Dijo el doctor. Pasó una semana y me iban a quitar la venda, el doctor dijo. Resista, que cuando quite la venda dolerá un poco. El doctor quitó las vendas, pero cuando lo hizo mis padres gritaron y mi hermano estaba en shock. Cuando el doctor me pasó un espejo pude ver la causa de los gritos de mi familia. Mi boca quedó como la de mi primo, una sonrisa diabólica. Apenas vi esto grité. ¿Dónde está mi primo? Queríamos esperar a que la fiesta pasara, murió junto con tu tío y tu prima en un choque mientras venían para la ciudad. Nos enteramos un día antes de la fiesta, se lo dijimos a tu hermano primero mientras trabajaba y por eso llegó triste. Grité con toda la fuerza que tuve, el doctor me decía que me calmara, pero yo seguía, no quería tener recuerdos de lo que pasó en la fiesta. Mi tía vino unas semanas después y me dijo algo que me impactó. La sonrisa, ¿sabes qué es el juego de las sonrisas? Creo, ¿por qué preguntas? Mi esposo no tenía creencias religiosas, pero estaba muy obsesionado con los espíritus, él investigó todo lo que pudo en su vida sobre espíritus. Ella me dio un libro que tenía de título
El juego de las sonrisas. Yo me empeñé a leerlo, pero leí solo la primera página, pues era la única que había visto con textos. El juego de las sonrisas es un ritual que se hace para mantener a espíritus con poder para seguir en la tierra. El juego consiste en engañar a dos o más humanos haciéndoles pensar que el espíritu está vivo en su forma mortal y obligándoles a jugar, luego cortarles en la boca haciendo una sonrisa enorme. El espíritu debe hacerlo también. Al hacerles la sonrisa, maldecirlos diciéndoles: os quito su alma, pues son mi forma de seguir en la tierra. El resto estaba arrancado. Revisé todas las otras páginas y estaban en blanco, excepto la última. Esta tenía pequeñas fotos de gente muerta con la misma sonrisa. Ese juego, esta sonrisa, sueño con ella, nunca me veo en los espejos con el miedo de ver el resultado del juego de las sonrisas. En una pequeña ciudad de España, un padre que tiene un pequeño bar, contrata a su hijo en verano para que le eche una mano con los turistas que llegan a la ciudad en esas fechas. El hijo no es muy trabajador, de hecho es bastante despiste, por lo que su padre le encomienda pocas tareas y todas ellas fáciles. Una tarde-noche, con el bar aún vacío, el padre debía ausentarse una media hora, por lo que dejó encargado del bar a su hijo. No había nadie, por lo que lo único que tenía que hacer era prestar atención a unas patatas fritas que había dejado en la freidora. El chico le dice que no se preocupe, pero viendo un partido de fútbol que echaban por la tele se olvida de las patatas. El teléfono suena a los pocos minutos y al responder oye una voz que le dice vigila la freidora y cuelga. El chico piensa que es una broma del padre, pensando que se le habían olvidado las patatas. Pero aún era pronto para ir a verlas, por lo que sigue mirando el partido. Pocos minutos más tarde vuelve a sonar el teléfono. Lo vuelve a coger y es la misma voz de antes con la misma advertencia. Aún no es hora de sacarlas, pero alertado por esas dos extrañas llamadas de teléfono, decide ir a ver qué es lo que pasa. Una vez delante de la freidora se da cuenta de lo que le advertía el teléfono. Al levantar la cesta de las patatas, descubrió la cabeza de su padre, medio frita. Naty Natram, aka Natram, es un cantante de una banda del género depresivo suicidal black metal llamada Silencer. Silencer tiene un solo disco debido a su corta trayectoria. El disco tiene solo 6 canciones y es imposible conseguirlo ya que hay muy pocas copias. Natram, mientras grababa el disco, se mutilaba a sí mismo para conseguir ese gran tono de voz. Se cortó todo el cuerpo con el cuchillo, en especial los dedos de las manos, los cuales se despedazó y reemplazó por patas de cerdo. Mientras se automutilaba, Natram tomaba medicamentos para la esquizofrenia, la depresión y otras enfermedades mentales. Inmediatamente, luego de salir el disco a la venta, fue llevado a un hospital mental, cosa que fue en vano porque al poco tiempo logró escapar dejando una nota diciendo: voy a matar niñas y a ser tan famoso como Thomas Kick. Además, la carta estaba llena de símbolos nazi. Natram golpeó violentamente con un hacha a una niña de 6 años en la cabeza, dejándola totalmente inconsciente. Inmediatamente fue perseguido por la policía y él quiso escapar en una bicicleta, pero no fue lo suficientemente rápido y la policía lo rodeó. Mientras estaba siendo apuntado y rodeado por las armas de los policías, imploraba de que lo maten, incluso escupía a estos y los amenazaba e insultaba. En cuanto a la niña, la herida estuvo a 1 milímetro de tocar su cerebro luego de penetrar el cráneo. Fue llevado a otro hospital mental de altísima seguridad donde fue rehabilitado por muchos años. Un método de rehabilitación fue que le hicieron hacer música para ver si había progresado, ya que sus canciones en Silencer hablaban de sangre, muerte, suicidios y se repetía constantemente la frase corta mi garganta, córtame. Natram aceptó hacer las canciones pero no tuvieron caso ya que las canciones eran totalmente depresivas, oscuras y tenían las mismas letras que algunas canciones de Silencer. Natram pudo grabar un disco con las canciones que hizo en rehabilitación con un nuevo Natram, fue mejorando con el tiempo, y a principios del 2010 fue liberado del hospital mental. Sí, ahora mismo está libre, y nadie sabe dónde está. Nadie conoce la cara de Natram, es un personaje con muy poca información. Nadie sabe su nombre verdadero, quién es su familia, dónde nació, etc. Mayhem es una banda de black metal fundada en 1984 por el bajista Horn Necrobutcher Stubberud, el batería Kjetil Mannheim y el guitarrista Øystein Euronymous Arset. El éxito empezó en 1988 con el nuevo integrante Perin Beolin, o mejor llamado Dead Muerte, por su obsesión con la muerte. Esa obsesión por la muerte empezó a los 10 años, cuando esquiando tuvo un accidente y estuvo clínicamente muerto por unos minutos.
Él aseguraba que en esos minutos vio una luz brillante que lo envolvió, y supo que estuvo muerto. Consiguieron reanimarlo pero nunca jamás volvió a ser el mismo. Desde ese día empezó a hacer locuras, como por ejemplo, enterraba ropa y después la desenterraba y se la ponía, para sentir la humedad y hedor que puede sentirse estando bajo tierra. También mataba animales pequeños como ratas y los ponía en sus bolsillos hasta la descomposición del animal, todo ello para tener un tipo de lazo con la muerte. En los recitales era otra persona, pasaba de ser un chico callado a ser una persona muy agresiva, muy violenta. Se cortaba, agarraba cuchillos, vidrios y se mutilaba delante mismo del público. Los escupía, les tiraba su sangre, hasta que tuvieron que parar un recital porque si no se hubiera muerto desangrado. Los problemas en la banda empezaron cuando se fueron todos a vivir en la misma casa, sobre todo entre Dead y Euronymous. Una anécdota muy famosa es que Dead odiaba el sonido del piano y Euronymous, solo para joderlo, estuvo tocándolo toda la noche, hasta que Dead agarró su cama y se fue a dormir al bosque. Euronymous, para seguir jodiendo, agarró una escopeta, lo siguió y empezó a disparar al aire solo con la intención de putearle. Dead el de la izquierda, Euronymous el de la derecha. En 1991 Euronymous encuentra muerto a Dead en la casa, se había volado la cabeza con una escopeta. Euronymous encontró una carta de suicidio que decía: perdonad toda la sangre, pero me he cortado las muñecas y el cuello, mi intención era morir en el bosque y que tardarán días y días para encontrarme, pertenezco al bosque y siempre le he pertenecido. De todas maneras nadie entenderá mi situación, les diré que no soy un humano, todo esto es un sueño, y pronto despertaré. Hacía demasiado frío y la sangre se me coagulaba, además de que mi nuevo cuchillo no estaba afilado. Si no consigo matarme con el cuchillo, me voy a pegar un tiro y volarme la cabeza, aún no lo sé. Dejo mis letras y lo que queda de dinero, el que lo encuentre que se quede con toda esa mierda. Esto no es algo que me haya venido ahora, sino hace 17 años. Euronymous, lejos de apenarse, siquiera sentir un poco de tristeza, fue rápidamente a una tienda, compró una cámara fotográfica desechable. Después volvió al hogar de la banda y fue a la escena del suicidio, donde recolocó a su gusto el cuchillo, la escopeta y todo lo demás y empezó a sacarle fotos, que después puso en un álbum como portada con los fragmentos de su cráneo, se hizo un collar, y después dio varios fragmentos a cada una de las personas del black metal que él reconociera que fueran dignos de recibirlo. El bajista, Korn Necrobutcher Stubberud, abandona horrorizado la casa y la banda. Y fue sustituido por Bart Vikernes, el cual daría pie a un horror mayor en el grupo. Bart Vikernes y Euronymous hicieron rápidamente buenas migas. En 1992, quemaron una iglesia entera y justo en el día en el que salía su disco, iban a hacer explotar una catedral con una bomba. En su disco está la catedral de portada. Álbum donde se ve la catedral que iban a hacer explotar. No pudieron cumplir el objetivo, porque en unos meses, uno de ellos fue violentamente asesinado. Un poco antes de que saliera el disco, la amistad entre ellos estaba muy deteriorada, se odiaban hasta un extremo horrible varias veces. Euronymous había amenazado de muerte a Vikernes. Vikernes lo tomaba como una broma, o una amenaza poco real, hasta que un día, escuchó a varios amigos de Euronymous diciendo que querían matarlo. No solo eso, sino tortúralo y hacer una snuff movie, película de asesinato / tortura. Así que Vikernes decidió demostrar que él no tenía miedo, quería enfrentar a Euronymous cara a cara. Entonces lo llamó y le dijo que quería ir a su apartamento para hablar de temas contractuales. A continuación lo que leerán será el testimonio de lo que pasó en ese apartamento, escrito por el propio Vikernes. Llegué al apartamento acompañado de un amigo en auto. Cuando llegamos debían ser las 3 a.m. Subí a su piso el 3 o 4, no recuerdo exactamente. Mi amigo se quedó afuera fumando, ya que dentro del lugar no se podía fumar. Toqué el timbre y me preguntó quién era, le dije que Bart, me dijo que estaba durmiendo, insistí y me dejó entrar. Cuando pasé adentro, vi que Euronymous estaba muy tenso y nervioso. Normal teniendo en cuenta que tenía enfrente a la persona que quería matar. Le pregunté qué carajo pasaba, sin decir una palabra me tiró una patada en el pecho. Hacía poco que había empezado kickboxing, y como todos los novatos, ya se creía un Bruce Lee. Fácilmente lo tiré al suelo, aunque reconozco que estaba en shock, no esperaba esa respuesta de su parte. De repente, se levanta y va para la cocina, yo sabía que tenía un gran cuchillo. Adiviné sus intenciones y logré pararlo antes de que lo agarrara. Acto seguido fue para su habitación, pensé que iba a agarrar otra arma, quizás una pistola aturdidora, quizás una escopeta.
Yo llevaba un pequeño cuchillo en mi cinturón por si algo como esto pasaba. Fui a por él en la habitación antes de que él llegara, y lo apuñalé en la espalda. Me sorprendió que saliera corriendo por el apartamento, me cabreó que él empezando la pelea, salga corriendo y no peleara como un hombre. Euronymous estaba en los pasillos, tocando puertas y gritando como loco en calzoncillos y ensangrentado. Conseguí apuñalar 3 o 4 veces en la espalda, muy superficialmente, hasta que llegó a una azotea y se tropezó con una lámpara de cristal de pared, rompiéndola y cayendo sobre los trozos de vidrio. En ese momento Euronymous se levantó y me dijo: ya basta, es suficiente. Aún así intentó darme otra patada, así que acabé con su vida clavándole el cuchillo en la frente. Sus ojos se volvieron blancos, se cayó al suelo y empezó a desangrarse. El cuchillo estaba tan enterrado que tuve que hacer palanca para sacarlo. Cuando bajé, fui a mi amigo y le dije: conduce lejos, no me arrepiento de matarlo, era un demente, me atacó y yo solo me defendí. Después Vikernes fue sentenciado a 21 años de cárcel, y esta fue su cara. Francisco despierta este día, y sabe que será un día extraño. En cuanto al estado anímico, por lo menos. Se siente lleno, pero lleno de un cercano y posible vacío. Las nubes pueblan los cielos, sin embargo se descubrirá una tarde azul. Parece una mañana normal. Él está tranquilo. Una mañana, perfecta para sumergirse en recuerdos, mientras va en el transcurso del bus. ¿Nostalgia? No, quería esquivar esa palabra. Un día como este, la desgracia había nacido, volviéndose lo que era ahora, un recuerdo degradante, desalentador. Quizá ella había nacido en un hospital, de aquel extraño y lejano país, con aquel maldito acento dulce, en una blanca sala. ¿Cómo habrá sido su nacimiento? ¿Habrían tronado los cielos, en tempestad? Y una vez salida del vientre, la había nombrado Nicole, recordaba Francisco con desagrado, un nombre, que entre remembranzas gratas, también traía desabridos momentos. Sentimientos, de lo que alguna vez pudo haber sido diferente, o mejor el 20 de agosto. Un día odiado, y esperado. Pero ahora su ánimo se conservaba bien, en lo que llevaba del día. Podía empeorar, podía volverse más vulnerable. Pero se decidía a mantenerse como estaba. No quería que le resultara un día amargo. Pasaba el tiempo. Generaba desagrado mencionar, y recurrir al nombre que se odiaba. Pero este era su nombre, y la única forma de conocerla, ante la amargura de Francisco, por un amorío, que no resultó. Y tiñó grises sus días. En el transcurso de los años entonces, Nicole se fue convirtiendo en una bella flor. Aquella, que estaba tan solo a instantes de florecer en una mujer y, sin embargo, seguía conservando toda la plenitud de la juventud. Nicole era una chica hermosa, de Panamá. Su acento era reconocible, Francisco se había acostumbrado a escuchar su voz, en incontables historias que quedaban como memorias. Ella tenía unos hermosos hombros descubiertos, un cabello aclarado por la calidez del sol, castaños y desordenados, cayendo sobre ellos, y unos gruesos labios, que hacían no poder contener el deseo de besarla. Además, unos marcados ojos. Sinceros, profundos, dolidos, y en instantes, desleales. Pero que nunca parecían temerosos. Llegó el 20 de agosto, su cumpleaños por la mañana, en sus dulces 17 años por cumplir. Estaban bajo techo, pero se contemplaba el exterior. Ella permanecía sentada, y era el centro de la atención. Llegó la torta entonces, frente a ella. Se sentía hasta tímida. Luego del característico feliz cumpleaños, Nicole apagó las velas avergonzada, y formuló su secreto deseo. Pero entonces, algo la frenó. ¿Por qué me detengo en un momento como este?, se preguntaba, con las solitarias velas apagadas ante ella, y sus familiares contemplándola. De pronto entonces, se mostró dudosa. Y sin querer, estuvo más tiempo de lo que se percató, observando la cubierta blanca de la torta. Entonces, inesperadamente, se le vino a la mente el rostro de Francisco, un lejano recuerdo. Y se desesperó, se mostró intranquila e inquieta. Después de tanto tiempo, en que creyó haberlo olvidado a él, volvía aquel recuerdo. Y entonces observaba, y no podía sacarlo de su mente. Y tomó conciencia por unos segundos, y todos la observaban, extrañados, y aún le faltaba pedir su deseo. Entonces pensó apuradamente. Tenía un deseo, pero se sentiría culpable. E inconscientemente, pronunció en su mente: desearía que Francisco estuviera aquí a la noche, conmigo, y entonces sintió gran amargura, y se quedó observando la torta, distraída.
y se la retiraron, y todos estaban atentos a su rostro de desconcierto. Llegó el anochecer, luego de un tranquilo atardecer que había sido el cumpleaños de Nicole. En general, había sido bastante grato. Había compartido mucho con sus amigos, porque era bastante sociable, cosa que a Francisco le generaba celos. Sin embargo, ella en el día entero no había podido sacarse la amargura, y difícilmente había podido disimularla. No podía distraerse del recuerdo de Francisco, que permanecía constante en su mente. Una época de ternura, que volvía a imaginar y a vivir, una y otra vez, siempre. Entonces, tras el anochecer, volvió a escuchar el deseo, en un lugar distante de su mente. Desearía que Francisco estuviera aquí, escucharlo solo una vez más, y entonces se durmió. Cayó tendida sobre su cama, con fuerzas agotadas. Las horas pasaban rápido, su cumpleaños se había pasado rápido, como un día sin gracia. A Francisco, desde algún lugar, se le partía el corazón. Y ya no quería sentir más eso, quería detenerlo, quería ponerle un fin. En la noche, Nicole entreabrió los ojos, cansada, débilmente. Toda su figura de marcadas, bien formadas curvas estaba tirada sobre la cama. Rato atrás, se había acostado, dejando las gruesas frazadas fuera de cubrirla, y había estado sobre el colchón, destapada, desganada. Con deseos de que el sueño le desvaneciera todo recuerdo. Sin embargo, cuando entreabrió los ojos, observó una silueta, un tanto borrosa, esperando entre la puerta. Y se desconcertó, y pensó que no estaba despierta del todo. La silueta llegó hasta su lado. Relucía como un color blanco, pálido, cansador a la vista. Como Nicole observó que la silueta se le aproximaba, puso pies sobre el suelo y se levantó. Caminó media dormida, hasta la otra puerta, y se dispuso a abandonar la habitación, pero la silueta la seguía, aunque cuando Nicole se adentró más en un pasillo, esta desapareció. Sin dejar rastro alguno, Nicole caminaba sin rumbo. Recorría su casa intentando despertar. Pensó en ir a remojarse el rostro al lavabo, pero debía cruzar más pasillos para llegar al baño. De pronto, se detuvo al sentir algo que caminaba cerca de sus descalzos pies. Era una tarántula inmensa y negra, del tamaño de 2 manos juntas, y hasta más grande, y peluda, que quería comenzar a subir por sus pies. Nicole, espantada, la pateó, alejándola, y rápida, tomó distancia. Se detuvo más en calma entonces, parando a respirar. Entonces oyó una voz. ¿Le temes?, preguntó la voz. Parecía volverse misteriosamente reconocible, pero escasamente. Volteó, con algo de temor y extrañada. Al final del pasillo frente a una ventana, esperaba alguien. Los bordes de su figura se marcaban con el exterior, de noche. Nicole reconoció enseguida aquella mirada, y se estremeció. Pero ese alguien, llevaba una especie de paño negro, que le cubría lo demás del rostro. Era Francisco, y tenía un aspecto más siniestro, confiado. Tenía ojeras marcadas, y sus ojos parecían desgastados, como si le faltaran muchas horas de sueño, o estuviera sediento de venganza. «Francisco, ¿qué estás haciendo aquí?», titubeó Nicole, asombrada. Presa del espanto también. «Nada importante, he venido a verte», respondió Francisco, y se le marcó una mirada de maldad. Descendió del marco de la ventana, y caminó hacia ella, con sutileza, con gracia y confianza. Estuvo frente a su rostro, y sintió su asustado respirar, y la trémula sensación de ella. Levantó una mano lentamente, y acarició los pómulos ruborizados de ella con suavidad, y sintió el temblar de su piel. Le reconfortaba sentir aquella atemorizada calidez. Nicole no cesaba de temblar, y lentamente fue retrocediendo. Volteaba a mirar. Aferrada en la mano de Francisco, había una cuchilla cuya hoja relucía a la luz de la luna. A estas instancias, Nicole solo se pudo retirar, hasta que logró perderlo, y avanzó por un pasillo de su casa, profundamente oscuro. Aunque mientras lo hacía, Francisco volvía a aparecer una y otra vez sobre los marcos de la ventana, con la luna impecable y la misteriosa noche de fondo. Entonces ella corría y se escapaba. Se comenzó a sentir agobiada, hasta que se detuvo. Y se puso a pensar, cómo Francisco, en una tarde, había llegado desde una tierra tan lejana, su país, hasta el de ella, esta noche. ¿Cómo había podido hacerlo? A menos que fuera un sueño, una ilusión o una pesadilla. Nicole solo quería volver a vivir la realidad, pero, ¿qué tal si esta era la realidad? O una pesadilla. Solo ansiaba vehementemente despertar. Llegó hasta unos escalones. Tan sombríos y gruesos, que parecían abismales, y no tener fin. Toda su casa estaba a oscuras. Ya era más de la medianoche. Ya había pasado su cumpleaños. Descendió por la vieja y polvorienta escalera, sintiendo sus anchos escalones crujir.
Francisco se aparecía de marco en marco, a la luz de la noche, pero entonces no volvió a aparecer más. Nicole caminó, hasta llegar al vestíbulo. Allí, estuvo de pie, frente al gran cristal de una ventana, y observó la luna en su esplendor. Y suspiró, nostálgica en añoranzas. Y supo que la noche ya estaba muy avanzada. Entonces estuvo allí, recibiendo la pura luz. Los bordes de su silueta se iluminaban en blancura. Entonces, otra cosa extraída también relució intensamente, afilada. Y Francisco apareció tras ella, con el cuchillo en mano. Nicole se espantó, pero no había alcanzado a voltear, ya era demasiado tarde. La cuchilla estaba atravesada, y salía por su vientre el filo, manchado en sangre nueva. El terror y el asombro se habían dibujado en el rostro inmóvil ahora de Nicole. Francisco, tras haberla herido, la recibió entre sus brazos para no dejarla caer, mientras acariciaba sus cabellos. Siempre hubo una parte de mi ser que anhelaba este momento, ¿sabes?, dijo Francisco, teniéndola entre sus brazos, acariciando sus cabellos con ternura. Siempre quise poner fin a este amorío, que fue tan trágico para mí, añadió dolido, pero sin rastros de arrepentimiento. Ahora te he matado, mi amada. Me he llevado tu vida, pero era lo mejor que pude haber hecho, para darle tranquilidad y sosiego a mi conciencia. Los días sin ti me estaban torturando, y terminando conmigo. Pero tuve que arrasarte, tu frialdad siempre se llevó mis fuerzas. Apenas tuviste un rastro de compasión, pero ahora yo, me he decidido, y he terminado todo, finalmente. En el día de tu cumpleaños, tú mueres, y yo vuelvo a ser el mismo, y puedo comenzar a vivir. El rostro pasmado de Nicole se mantenía igual. Francisco todavía la tenía entre sus brazos, y así seguiría, hasta pasar la noche. El cuchillo había cumplido su cometido, y ahora estaba manchado de sangre, pero limpio de culpa. Una conciencia tranquila. El rostro de terror de Nicole no se desvanecería con nada, y era alumbrada por la luz de la impecable luna, afuera, entre los cristales. La noche continuaba, pero la visita ya había sido hecha. Ahora solo podía quedar la lástima de haber destruido este amorío. Y los anhelos se ahogaban. Con el tiempo